Amigos, muy buenas tardes, noches, días. Todo depende en qué momento nos vean. Estamos en una emisión más de Bibliófono, literatura para tus oídos, para tus sentidos. Y hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial. Vamos a hablar de un tema que seguramente será de su interés, pero que además tiene mucho que ver con la literatura mexicana, con la literatura que se desarrolla en varios países, sobre todo en América Latina y en otras latitudes. Para eso me acompaña un gran amigo, un gran escritor desde el Valle del Mezquital, Hipólito Bartolo. ¿Cómo estás, Hipólito? ¿Cómo te va? Muy bien, estoy aquí feliz compartiendo estas palabras nuevamente, compartiendo esta mesa, curiosamente a distancia, pero al final compartiendo la palabra, convidando la palabra y pues aquí estamos a la orden. Me estaba acordando que yo conocí a Hipólito hace muchos años, muchos años, tantos que mejor no contarlos, en una biblioteca. Tú estabas en la biblioteca, yo estaba por ahí, seguramente, no sé si a presentar un libro o a dar una conferencia, y ahí nos conocimos, te acercaste, y bueno, demostraste un interés y un amor, diría yo, que es cercano a la pasión por la literatura. Cuéntame cómo empezaste este asunto de leer, de la escritura. Bueno, sí, sí recuerdo esa ocasión y habías estado presentando un libro sobre haikus, Ah, claro, mi libro de haikus. el libro de haikus. Yo empecé, es muy raro, es curioso, es extraño, podría decirse considerando que primero soy de comunidad. Sí, Mi comunidad está a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Ixmiquilpan. Y mi madre, que en paz descanse, siempre, no sé cómo fue la vida de ella, no sé qué pensaba, es algo que nunca le pregunté, pero en mi comunidad se hace regularmente, o no regularmente, se hace siempre un festival. Es la única fiesta más grande interna, por así decirlo, de la comunidad, que es el festejo del Día de las Madres. Y ella me hizo yo creo que 7 años, 6, 7 años, me hizo recitar una poesía de un centroamericano, se me fue ahorita el nombre, pero decía algo así como, madre, cuando sea grande voy a construir una estrella tan alta que llegue al cielo para bajar las estrellas, pero a ti, madre, te voy a bajar la luna llena para que nunca pagues luz eléctrica. wow. Palabras, palabras más palabras, así estaba la poesía. Estaba en una antología, en un libro color rojo, con una flor en medio y una madre cargando a un bebé, como en rebozo, como en la espalda en ayate. Esa es la figura que recuerdo de esa época. No sé dónde habría visto mi madre esto de leer o de seguir la poesía, pero ese fue mi primer acercamiento sin darme cuenta. Eh, Ahora lo estoy recordando, pero no sé, no sé cómo fue mi madre. Y ya personalmente, que hace más de 30 años, me di de baja por ahí de Semana Santa de la preparatoria, estaba yo en la preparatoria y no alcanzaba, no había dinero, no alcanzaba. Yo veía a mi madre sufrir, mi padre igual, no había dinero. Y entonces lo que yo hice fue darme de baja de la preparatoria e irme a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues básicamente fue a trabajar ahí en la construcción, ahí por División del Norte. Y sobre esa área estaba una librería de Gandhi. Y yo bajé, fui a verla un fin de semana y encontré libros de remate, sobre todo de eh, libros de premios Nobel. Y el primero que compré fue el de Knut Hamsun, el de Hambre, y me impactó, quedé frío, no sé, fue un retrato de lo que yo estaba viviendo en ese momento, de que no teníamos dinero, de que pues, la estábamos pasando fuerte. Y sin embargo, en realidad mi baja temporal de la escuela duró semana y media, 2 semanas. Y me regresé y dije, no, esto de trabajar no es malo, pero creo que yo puedo dar para más. Y regresé. Y a partir de ahí ya no recuerdo
mejor dicho, no me imagino no leer, no estar sin un libro, no subirme a la combi sin un libro, no, no, es la más fiel de todas. No, no, no sé, no me imagino la vida sin libro, la verdad es que no, no, no concibo, no, no la concibo. Si es muchos de nosotros lo pensamos de esa manera, no hay otra forma a veces de pasar el tiempo, de entretenerte, de aprender que a través de los libros. Y fíjate qué curioso, a mí me pasó algo similar porque aunque eh, en mi casa siempre hubo libros, mi padre era un gran lector, parte de esta biblioteca la inició mi padre, eh, no tenía libros de poesía y mi maestro de cuarto grado de primaria me regaló un libro de poemas a la madre, precisamente, y eso fue un poco mi inicio a la poesía. Y después nos encontramos en otra feria allí en Izmiquilpan y tenemos una Sí, foto padrísima con Jorge Antonio García Pérez, que sí, por ahí anda en la red, anda por ahí circulando, que es verdaderamente pues una joya. joya, porque además se ve la camaradería, pasamos también muy bien. Recuerdo, creo que esa vez fui a presentar el libro de otro escritor, Jesús Bartolo, y la verdad es que nos hemos encontrado en estos asuntos, pero además tú apareciste después con un libro fantástico de relatos que está en una edición bilingüe, que se llama Sí, Anónimos, que es Anónimos. verdaderamente un libro extraordinario. Ahorita voy a ponerles la portada, porque es, digamos, esta parte de la literatura donde vemos que la materia prima de los libros es la vida misma. Sí, Y la vida ocurre en todas partes, ¿no? En todos los rincones del mundo. Y estos cuentos son una muestra precisamente de la vida que tú observabas desde niño, desde joven. El último cuento a mí me parece extraordinario, es más largo. sí. Siempre he pensado, creo que nunca te lo he dicho, que ese cuento da para una novela, porque además para una serie de Netflix. Diego Ahora José también lo dijo. ya no se piensan en películas, ahora se piensa, vamos a hacer una serie de Netflix, ¿no? Cuéntame cómo Sí, escribiste ese libro. yo empecé justamente a propósito del Día de la Lengua Materna, que se celebra en los días siguientes, 21 de febrero. Por ahí desde el 2005, aquí bueno, en la emisora de las radiodifusoras indigenistas, la XSARH, La Voz del Pueblo Ñeño, que está aquí en Cardonal, no sé en qué momento, pero me empezaron a convocar para hacer una especie de conversatorios. Y entonces, yo calculo 2005, no recuerdo bien el año cuando empezamos a hacer esto, pero sí cuando fui delegado 2006, 2007, 2008. Estos 3 años sí los recuerdo y nos veíamos las mismas personas, por así decirlo. Estaba mi amiga María Félix Quesada, una mujer muy estudiosa sobre el fenómeno de la migración, y ella había ido en estas prácticas académicas, había ido a Estados Unidos a, a retratar, a registrar estos momentos de la migración. Y luego estaba otras personas. Y en el 2008 yo recuerdo haberle dicho a quien era director de la radio, Gustavo Flores, le decía yo, oye, le digo, otra vez vamos a hablar de lo mismo, que si la lengua, que si la migración, que si la educación. Y yo siento que deberíamos de cambiar. Dice, ¿qué se te ocurre? No sé, le digo, pues a mí se me ocurre contar un cuento, pues aviéntatelo. Y recuerdo que salí de la radio y traía siempre igual una libreta, y garabateé así cosas, nada. O sea, ni siquiera una página, pero fue como una especie de escaleta, sin saber yo de estos nombres que se le da como esta herramienta para estructurar un cuento. Salí, hice garabatos y entré y yo fui escuchando cómo fueron hablando los demás y cuando me tocó a mí, pues ya básicamente yo rompí el esquema, por así decirlo, y empecé a contar un cuento de un niño eh, que crece con su abuelo en el campo, pero el abuelo siempre sale a vender. Él vendía sacas, son costales, costales que se hacen con ixtle. Y eso se vendía
Y eso sucede, o sea, eso sí es una realidad. Un tío abuelo mío que vive en la comunidad, en una comunidad aquí de Cardonal que se llama el DK, siempre se dedicó a eso. Yo lo veía con su rueca armando, hilando, hilvanando y tejiendo estos costales que los iba a vender a Mixquiahuala y a Actopan. Ese era su mercado. Entonces trabajaba 3, 4 días en la comunidad y se iba 3, 4 días a vender allá a Mixquiahuala y Actopan. Ese era su oficio. Y yo lo recuerdo vagamente porque además de mi comunidad, su comunidad no está muy lejos, estamos como a 2 kilómetros, hay que cruzar el cerro, hay que cruzar el cerro, pero no sé, a mí se me ocurrió el cuento, lo construí así y estos muchachos de la radio grabaron ese cuento y lo repetían constantemente. El cuento dura minuto y medio, 2 minutos. Pero en alguna ocasión, mi abuela también, que en paz descanse, llegué a casa y me dice, me encanta ese cuento que pasa en la radio. Y luego, ¿cuál cuento? Uno que dice, y yo decía, ¿a qué se refiere ella? No daba hasta que en alguna ocasión, sentados ahí en la casa, pasó en la radio justamente el cuento. Dice, es ese cuento. Y dije, ese cuento es mío. Yo lo conté. Y básicamente el final es que el abuelo le dice al nieto, no te preocupes, en realidad yo nunca me voy, siempre estoy contigo. Y cuando escuches este ruido, es que yo estoy ahí. Y el, el canto del grillo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, mi vida cambió también. Participé en un concurso de la región centro sobre literatura, sobre oralitura, tradición oral, que contemplaba los estados de Querétaro, Michoacán, Estado de México e Hidalgo. Y me obtuve el segundo lugar en Ñañú, con un cuento que no tengo la menor idea de dónde quedó. Yo Wow. espero poder un día rastrearlo. Y esta era una competencia, y además fue la primera vez que además escribí en ñañú. Yo no sabía escribir ñañú, pero la convocatoria decía que tenía que estar escrito en ñañú. Pero hablabas de Añú. Sí, yo siempre, bueno, empecé un poco tarde a hablar ñañú, pero escribir no. No, esta es una deuda que todavía tenemos pendiente con respecto a la educación. Existe educación indígena, educación bilingüe, que por cierto, el 1 de marzo es el aniversario de educación indígena. Yo no estudié en escuelas de educación indígena. Curiosamente, la mayoría de mis tíos que son profesores de educación indígena. Mis primos son profesores de educación indígena. Pero pero estamos hablando de hace 35, 40 años. La educación indígena era básicamente una etiqueta, porque no existían materiales para la enseñanza de la lectoescritura. Sin embargo, en el 2008 yo participo en este concurso y obtuve el segundo lugar. Yo cuando escuché el primer lugar, no es que sea soberbia, pero creo que mi cuento merecía el primer lugar por cómo estaba estructurado, por cómo estaba contado. Al final, bueno, obtuve el segundo lugar y a partir de ahí también de la misma radio me dijeron, oye Hipólito, ¿sabes qué? Ese cuento, este breve cuento, cuento cortísimo, eh, hay que hacerlo, pero más grande. Y le dice, "Pero yo no tengo idea de cómo se hace. Pues no sé, dice, aquí está el contrato, hay un recurso y tienes que grabar. Entonces hice audiolibros, audiocuentos. Son 10 audiocuentos que en realidad, eh, en estos momentos, ya cuando sacamos cuentas con respecto a ir a un estudio de grabación, grabar y luego editar, el recurso que me dieron alcanzaba yo creo que para la mitad del cuento, de un Claro, cuento sí. ni siquiera para los 20 cuentos, porque son 10 en español y Y 10 en 10. ñañú. Entonces, terminaron siendo 20 cuentos y es muchísimo, ¿no? Pero bueno, también varias personas me ayudaron con eso, sobre todo el del estudio de grabación, el amigo Antonio Castro, de Ixmiquilpan. Él me dijo, ¿sabes qué, Hipólito? No te va a alcanzar. Yo te voy a enseñar a editar. Tráeme tu computadora, te voy a cargar los programas y aviéntatelos. Tú solo.
O sea, porque si te cobro, dice, no, o sea, no vas a lograr pagarme. Si tú dices que vas a grabar 10 en ñañú y 10 en español, no nos va a dar tiempo. No, no, olvídalo. Entonces, la verdad, yo le agradezco mucho a él, por esta forma de ayudarme. Y grabé solo los cuentos, los edité y los entregué. Y ahí están ahorita colgados en SoundCloud, ahí están en la nube. Y pues en un primer momento, a falta de una formación literaria, académica literaria, eh, sí me avergonzaba un poco los cuentos porque decía, es que les falta esto, les falta lo otro, o sea, les faltan muchas cosas. Le encontré como muchos detalles desde la visión crítica, pero al final ahí están. Y en ese mismo año intenté concursar en el FONCA, en la categoría de escritores indígenas. Llegué a semifinales, ahí tengo las actas de dictámenes. Llegué a las semifinales, estuve entre los 8 posibles. En ese tiempo nada más se daban 6 becas para escritores indígenas. Yo estuve entre los 8, o sea, al final, en las semifinales llegaron 8, 6 fueron escogidos, yo fui descartado. Me decepcioné porque decía, ¿cómo es posible? Yo traigo ya una serie de audiocuentos, yo soy escritor. Y no, en realidad no. Cuando se abrió el Centro Cultural en Ixmiquilpan, me dio clases el maestro Jorge Antonio García Pérez, a propósito de lo que decíamos. Y no, o sea, decía yo, no, que hubiera sido un fraude, un fracaso, porque no tenía yo las herramientas. Creo yo que no tenía las herramientas para estar en ese nivel del FONCA. En el 2014, en las convocatorias del FOECA aquí del estado de Hidalgo, vi la convocatoria y dije, bueno, no pierdo nada con intentar. De hecho, parte de mi justificante decía, si bien la convocatoria no habla de escritores indígenas, tampoco dice que no pueden participar escritores indígenas y entonces esta es mi propuesta. Y la presenté. De estos cuentos de anónimos, Otto Me, y también curiosamente, todo se va hilvanando. Yo recuerdo que el día que yo escribí ese cuento del que me saqué el segundo lugar a nivel centro, en el 2008, yo estaba en la casa, y mi mamá me miraba y decía, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy escribiendo un cuento. Si tú nada más le haces al cuento, pues la verdad sí, ¿no? Pero en ese momento yo decía, bueno, yo un día voy a escribir un libro y se va a llamar Anónimos, Otto. O sea, desde el 2008 yo ya incubé de que tendría que escribir un libro y que se iba a llamar Otto Me Anonymous. ¿De qué iba a ser? No tenía la idea, pero sí yo, desde ese momento yo me incubé en la idea de que se va a llamar así. Y en el 2014, cuando yo presento la propuesta, la presenté así, Anonymous Otto Me, no le moví absolutamente nada. No tenía cuentos, sí las tenía grabados, sí las tenía trabajados, sí tenía muchas horas, me imaginaba los escenarios, quiero contar esto, quiero contar esto, quiero contar esto. En algún momento, ya cuando empezó a ser más de moda el Face, por ahí del 2012, cuando terminé de escribir, de pensar, el de la Malencia, sí lo escribí así. En el Face dije, hoy amanecí iluminado. Apareció el primer cuento, así, pero no lo publiqué, o sea, nada más dije, apareció el primer cuento, pero naturalmente que el que lee no sabe si apareció el primer cuento porque estaba en un libro o no sé, no, se puede prestar a muchas cosas. Pero o sea, los cuentos ahí estaban, ya estaban incubados, y cuando me dicen que obtengo la beca, me empiezo a escribir. Muy Y curiosamente, sí, en efecto, el cuento más largo, además es el más difícil. Es el último cuento, el de Camposanto. Es un cuento largo. También Diego José, nuestro amigo poeta, decía igual, dice, oye, ¿por qué no le seguiste para que fuera una novela? así es. Digo, no sabes cómo sufrí. En serio que sufrí el cierre. No, no lo vamos a espolear, pero no sabía cómo cerrarlo. Sí, Estaba, no, 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 fue una tortura de 3 días, 3 noches, porque no sabía, o sea, yo leía, releía, dije, ¿cómo lo cierro? ¿Dónde lo cierro? ¿Cómo le pongo punto final? ¿Qué hago con Santos? No sabía qué hacer con Santos, no, 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 se me hizo muy, muy difícil, pero también lo disfruté, lo disfruto.
El de la Malencia lo cuento, lo leo a menudo cuando me invitan a hacer lecturas en voz alta. Lo leo a menudo. El de la Malencia es un reflejo muy fuerte de mi vida, sobre todo de la creencia. Mi madre, se lo decía hace pocos días a mis hijos, sí, a mis hijos, ah, el mayor. A él le tocó mucho esta vida con mi madre, de que vamos a las fiestas de la comunidad y lo primero que hacen es hincarte, que te limpien. Y hay una tradición, no sé si en todas partes, pero hay una tradición en el Valle del Mezquital de que hay una especie de fuete, no, no precisamente, pero sí son tres lacitos con los que te golpean en la espalda, como una especie no de flagelación, pero sí es un ritual y que en algunas iglesias, con algunos santos, en algunas comunidades, pues te dicen, es que si vas aquí, te ayuda con esto, ¿no? Y entonces, eh, pues mi madre siempre me llevó a cada iglesia antes de vender nuestro pulque. Primero tenía que entrar a la fiesta, la iglesia donde era la fiesta, te hincabas, te limpiaban y te daban tus chicotazos y a salir y a vender el pulque, ¿no? Que ese fue mi vida de infancia. Entonces, justamente el de la Malencia, pues es un diálogo, es una persona que dialoga entre la justicia y entre la creencia, ¿no? Que tiene que ver con la religión y con esta fuerza que nos imprimen con respecto a la creencia en Dios. Entonces, ese cuento sí me duele mucho, no lo sé, no sé si ha pasado, si ha sucedido, también es una invención el personaje, es una invención eh, la situación a lo mejor, pero el pensamiento no, o sea, si hay un reclamo fuerte al Estado, si hay un reclamo fuerte a la religión, porque ahí también hay un discurso con respecto a eh, no me curé, mi madre ya murió, eh, pero mi madre siempre me dijo que si yo entraba a la iglesia y dejaba mi limosna y me santiguaba y lloraba, pues me iba a curar y al final no me curé, ¿no? Entonces, de ahí está el cuento, ¿no? Pero sí, los cinco cuentos, tienen que ver con migración justamente en estos días que estamos viviendo eh, las Sí, posibles redadas y deportaciones de claro. conacionales. Pues los tres de estos cuentos tienen que ver mucho con migración. También huelga decir que fui migrante la primera vez hace 31 años, en 1994 crucé la primera vez Nogales como ilegal. Entonces también traigo todo eso, o sea, no es, vamos a decir que no es un invento nada más, sino hay mucho de lo que yo he vivido, sí, sí, porque yo Claro. fui migrante, sí, soy indígena, sí, soy de comunidad, o sea, sí, traigo mucho de esto. Y pues he procurado de que ese libro Anonymous of Me, no sea precisamente un autorretrato, al final hay muchas cosas que a mí no me suceden, eh, no es una autobiografía, sí tiene esencia de ciertas cosas, pero hasta ahí nada más, ¿no? Y además, fíjate que no lo dije al principio, pero en realidad el tema del programa de hoy es precisamente el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra en 4 días, el próximo viernes. Esto se está transmitiendo el 17 de febrero, pero es además una visión muy interesante porque por un lado está esta vis tuya como lector, como escritor, como contar lo que ocurre. Evidentemente los libros no tienen que ser autobiográficos al 100%, aunque García Márquez decía que los primeros libros de un escritor siempre son autobiográficos, hay mucha parte de la vida propia en, en un libro. Pero este libro además tiene esta característica que en eh, ñañú se llama otomí Ujú. y que nos suena como la palabra otomí, Otomí, ¿no? sí, Cuéntame esta. es una provocación, es una provocación y también resultó, o sea, lo que pensé sí terminó generando una provocación, sobre todo en los maestros de educación indígena. Los maestros de educación indígena, cuando vieron la portada, dos que tres
dieron el salto en el grito. "Ay, ¿por qué usas esto? Es que el otomí es una palabra peyorativa. Siempre por Wow. eso nosotros en 1984 en el internado acordamos y es todo un discurso muy largo, pero mi idea siempre también fue una provocación, provocar el término, la palabra otomí. Eh, hay una lucha, para mí estéril, en lo personal, lo digo así, con no aceptar la palabra otomí, porque dicen que es peyorativa. Tampoco hay evidencia así fehaciente de que sea eh, peyorativo, pero uno analiza, traigo rato estudiando todo esto. Y yo me imagino primero este momento, cuando llegan los evangelizadores, y justamente ahorita lo estoy aplicando, estoy haciendo visitas guiadas con niños de educación primaria en Ixmiquilpan, y a veces les cuento esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué se llama Ixmiquilpan? Pues no sabemos. ¿De dónde viene la palabra Ixmiquilpan? ¿Es otomí? No. Entonces es náhuatl. ¿Y por qué es náhuatl si aquí no hay náhuatl? Ahí es donde empieza toda la historia. Bueno, aquí ya existían los otomíes en el Valle del Mezquital, sobre todo ahí aquí en Ixmiquilpan. Era un centro muy importante religioso, ¿no? Y era un lugar donde confluía mucha población. Entonces, cuando llegan los evangelizadores, van conociendo y conquistando todos estos espacios, pues llegan a Ixmiquilpan y preguntan, ¿y aquí cómo se llama? Y seguramente contestó algún ñaño, Tzedcani, que es como originalmente se llama Ixmiquilpan. Y a partir de ahí, pues empieza una especie de palabra dominador, que es el del conquistador. Si llegó aquí un náhuatl, pues el náhuatl dice, aquí se llama Ixmiquilpan. Tzedcani es Ixmiquilpan en náhuatl. Y entonces, pues los náhuatl fueron nombrando, o sea, nombraron a la mayoría de las poblaciones del Valle del Mezquital, Tlacotlapilco, Tasquillo, Chilcuautla, Alfajayuca, Nactopan, todos son nombres náhuatl. Tezcatepec, Huitexcalco de Morelos, todas estas comunidades de Chilcuautla, son localidades con nombres náhuatl, en una región donde hablamos otomí. ¿No? Entonces, yo en lo personal no estoy peleado con la palabra otomí. Además, académicamente, cuando uno googlea, no, si googleas ñañú, vas a encontrar pocas entradas. Pero si utilizas, escribes, tecleas la palabra otomí, vas a encontrar diccionarios de 1604, de 1592, o sea, mucha información. Para mí, académicamente, la palabra otomí no tengo detalle con ese aspecto. Y sin embargo, sí para la población en general. Entonces, el libro sí lo pensé también así. Quería algo que dijera sin decir, por así decirlo, ¿no? Y pues Anónimos, o mejor dicho, la palabra otomí, eh, primero no sabía cómo podría decir otomí, cómo podría ser en español su significado. Se me ocurrieron varias acepciones. Yo creo que aquí es donde también empieza la otra parte de la traducción, ¿no? Porque Claro. Otto no existe y mi es cara. Entonces pude haberlo en español, pude haberlo escrito como sin cara, ¿no? ¿Sí? O los Sin rostro, inexistentes. o inexistentes, Claro. ¿no? Sí se presta a pensar de muchas formas. Claro. Y yo creo que esta parte, aquí ya entramos ya de lleno con todo esto que tiene que ver con el libro, en lo complejo que es la interpretación, traducción, que también entra, ya académicamente hablando, empezamos a debatir sobre si se está haciendo una interpretación o se está haciendo una traducción. Creo que la traducción no podría hacerse, se hace bien, más bien dicho, se hace una interpretación. Los que escribimos en lengua indígena y luego al español, hacemos una interpretación. Incluso en el ejercicio de escribir, yo primero escribí algún cuento en español y después lo quise convertir en ñaño y no pude. Se me hizo imposible. Entonces el ejercicio ahora fue escribir en ñaño y luego después convertirlo en español. Correcto. Solamente a mí me funcionó así.
A veces he querido preguntarle a los demás amigos que escriben en lengua, estoy pensando en Chico Jaé o en Margarita León o incluso en el maestro Raimundo, que en el caso de Raimundo, el trabajo de él es sí básicamente ya está en español y lo convierte en ñañú, Hablamos de porque él, Raimundo. Isidro a la vez, él sí hace este ejercicio. El primer libro que hizo, si no mal recuerdo, es el de La visión de los vencidos, ¿no? Entonces, eh, y luego después hizo El llano en llamas, hizo El Principito, ha hecho varias traducciones, sobre todo para niños. Estoy pensando en El Principito para niños, estoy pensando en El Quijote para niños, que los editó la Universidad de Guanajuato. Pero ahí sí, estás partiendo del texto en español y lo tienes que escribir en ñañú. Pero en el caso mío, como esto es, vamos a decirlo, producción propia, sí se me hizo muy difícil. No pude. Ahí tengo el texto que quise convertirlo en ñañú y no lo pude hacer. Entonces, todos los demás cuentos lo empiezo a escribir en español, lo empiezo a escribir en ñañú y después ya lo voy convirtiendo al español. Así es el proceso. En el caso mío, así es el proceso de cómo he trabajado esto. Claro. Bueno, vamos a hablar precisamente de estos asuntos de la traducción, de escribir en lenguas maternas, pero antes vamos a hacer una pausa, vamos a la recomendación del libro de la semana y regresamos a seguir platicando con el escritor y gran amigo Hipólito Bartolo, que estás en Izmiquilpan ahorita, Estoy en mi pueblo, en Chalmita. en Chalmitas, desde Izmiquilpan, desde el corazón del Valle de Nacital. No se vaya, regresamos. Y bueno, la recomendación literaria de esta semana, que estamos hablando del Día Internacional de la Lengua Materna, es este diccionario del náhuatl en el español de México, una nueva edición corregida y aumentada de Carlos Montemayor. Él se dedicó durante muchos años a rastrear precisamente los náhuatlismos que usamos en el español, por supuesto el español mexicano, y que han ido permeando también en otros españoles a lo largo de Hispanoamérica, y tiene colaboraciones de Enrique García Escamilla, Librado Silva Galeana y Enrique Rivas Paniagua, un escritor, aunque tamaulipeco, muy hidalguense, que apreciamos mucho. Es una edición conmemorativa del 70 aniversario del natalicio de Carlos Montemayor. Es un libro que verdaderamente se disfruta mucho porque nos permite conocer precisamente el origen de la variedad de la lengua que hablamos en México, y hay palabras como chamagoso, que es un nahuatlismo, chamacona y otros tantos. Es verdaderamente un libro extraordinario. Búsquenlo, a veces se encuentra en libros de segunda mano. Este, por ejemplo, lo encontré por ahí en unos libros de segunda mano, muy barato, y es una buena manera de reconocer la influencia de la lengua materna, particularmente en náhuatl en este caso, y el otomí, como estamos hablando, el ñañú, en la entrevista con Hipólito Bartolo, dentro del español que hablamos. Es la recomendación literaria de esta semana. Continuamos platicando acerca del Día Internacional de la Lengua Materna con el escritor Hipólito Bartolo desde Esmiquilpan. Hablábamos hace un ratito de que de pronto la lengua es evidentemente el proceso de concepción del mundo, el proceso que tenemos de concepción del mundo. Y tú hablabas de esta experiencia que de pronto escribir en español y traducirlo a la lengua materna, el ñañú en este caso, te resultaba Sí. pues muy complicado, prácticamente imposible, que se prefería, digamos, escribir en lengua materna y después pasar al español. Y mencionabas algunos de estos poetas que están escribiendo en este momento y que en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Chico Jaén, yo estuve con él acompañándolo en su primer libro, Marcha y Olvido, Ujú. y ese libro está escrito a veces en español, a veces en lengua, pero de pronto él tomó el reto de decir, voy a escribir en lengua materna y después pasaré al español. Esta manera de traducir, aunque sean las palabras propias, aunque sea lo que tú tienes en la cabeza, la propia concepción del poema, de la historia, se habla muy complejo, ¿no? Platícame cómo es que esto lo has visto suceder en la lengua, en la literatura que se escribe en lengua. Estuve en un taller muy corto sobre literatura indígena y curiosamente nos pidieron en ese momento que hiciéramos un texto.
yo escribí un texto muy breve que es una especie, una suerte de diálogo donde el eje central es una palabra y la palabra es Shudi. Y Shudi en ñañú tiene dos acepciones o dos significados. Shudi es sombra, pero Shudi también es mañana. Y entonces ahí mal traducido al español, lo voy a decir ahorita en este momento, es ¿a dónde vas? Voy a buscar mi sombra. ¿Tu sombra? ¿Cuándo? Hoy. Es una malísima traducción al español. No lo pude hacer en español. Ñañús dice, Habu grima magahonga rishudi. Rishudi, hina, nubia. Y no lo pude traducir al español. Es imposible convertirlo al español. O bueno, para mí. Sí, Ojalá ahorita que los demás ñaño hablantes vean esto, puedan hacer esta traducción sin que se rompa la idea. La poesía yo le he tenido mucho respeto. La poesía se me hace, sobre todo por las figuras retóricas que se utilizan, las metáforas. Yo la poesía la leo, la amo, la escribo, pero le tengo respeto, siempre lo he dicho así. Se me hace muy difícil escribir poesía, a mí se me hace muy difícil, sobre todo con este poemínimo que no lo pude convertir al español. El primer texto que a mí se me acercó y que me pidieron que yo revisara fue es uno de Felipino Bernal. Es una especie de crónica. Se llama Estamos aquí, vivimos y hablamos. Yo lo conocí en educación para adultos, llegué a trabajar ahí en educación para adultos hace 20, en el 2001, para no hacerla más largo. En el 2001 yo llegué con él a trabajar. Y él siempre me veía que llegaba a trabajar, llegaba a la oficina y yo traía o el periódico o un libro en la mano. Y me dice, oye, Hipólito, dice, yo veo que siempre estás leyendo. Le digo, sí. Dice, mira, tengo esto. Y sacó de su escritorio su manuscrito, todo ya texteado en la computadora, impreso, de ese libro. Y me dijo, quiero que me lo revises. Le digo, oye, le digo, pero yo no sé leer, ñaño. Ah, pues no te preocupes. Y me dio el alfabeto. Dice, ten, dice, con ese. Era un alfabeto bien breve, donde explicaba cómo se pronunciaba cada una de las letras del abecedario ñaño. Y lo empecé a trabajar. Yo creo que como a las 2 semanas yo le empecé a entregar cada uno de los textos. Esto está mal, esto aquí está, esto no sé qué quisiste decir aquí, o sea, la hice de corrector de estilo. Ese fue el primer acercamiento con la lengua sin conocerla completamente. claro. Eh, y me sirvió muchísimo. Y a partir de ahí, pues ya fui viendo el ejercicio, que además no había mucho, ¿eh? O sea, estamos hablando de los primeros años de este siglo, donde no se producía mucho, se producía a cuentagotas. O sea, los que se dedican a esto nos conocemos. Eh, Felipino Bernal fue el primero que escribió este tipo de textos totalmente diferentes. El de Estamos aquí, vivimos, hablamos, son como pequeños ensayos. Eh, por ejemplo, habla de la lengua y describe por qué la lengua se habla, por qué se está perdiendo. Habla de los compadres y entonces hace un análisis de cómo se hace, cómo se vive el compadrazgo en las comunidades indígenas. ¿Ah? O sea, son alrededor de 18 textos de no más de 3, 4 páginas cada uno de ellos. Se hace un libro muy bonito. Eh, no sé, no sabría dónde clasificar este libro, porque no son, yo insisto que sí son como ensayos breves, breves ensayos, ¿no? Y empecé, cuando estuve yo concursando en el FONCA, estaba yo rastreando otros escritores, encontré, por ejemplo, al ELAC, es una asociación de escritores de Latinoamérica, que su presidente en ese tiempo era también un otomí del Estado de México, Pedro Escamilla.
y me acerqué a él y me dijo, es que estamos haciendo talleres, pero a mí sus talleres no se me antojaban, no me gustaban la forma en que ellos lo trabajaban. Y entonces, pues lo que terminé haciendo fue como que rastrear las cosas en español. Y ya después empezaron a llegar a cuentagotas, otra vez regreso, algunos textos. Yo creo que el primero que vi, encontré algo diferente, fue justamente el de Isidro, el de Raimundo, Isidro Alavés, de San Salvador, con La visión de los vencidos. Ese fue el primer texto, algo diferente. Y luego después empezaron ya a aparecer otros textos. En el caso, por ejemplo, del Valle del Mezquital, los que han trabajado muy fuerte, curiosamente no son de Ixmiquilpan. Para mí, los dos que han trabajado muy fuerte es un hombre y una mujer y son de Santiago de Anaya. Chico Jaén es uno de ellos, en efecto. Este libro de Marcha y Olvido, eh, tiene muy pocas palabras en ñañú, pero su esencia sí es muy ñañú. Está escrito en español, hay muy pocas palabras en ñañú, pero sí cada palabra que él empezó a utilizar ahí rompe con la figura de la poesía como la veníamos trayendo. Y cuando ya empieza a trabajar más fuerte, y lo presenta en una sola versión, es el de Canto Roto. Ajá. Es el de, ah, es un libro ya más trabajado, más bilingüe. eh, y la otra escritora es Margarita León. Margarita León también es de Santiago de Anaya, eh, y su poesía también es muy fuerte, pero ella está viviendo en la Ciudad de México. Entonces, el año pasado, hace 2 años que estuvimos en un conversatorio, ella decía que lo que ella está escribiendo básicamente son recuerdos, porque ella no tiene con quién hablar allá en la Ciudad de México. Su esposo no es ñaño hablante y todo lo demás. Y pues, lo que está haciendo Chico Jaén, primero yo le rescato y le reconozco a Chico dos cosas. Primero, que se haya atrevido a escribir poesía en ñañú. Y segundo, que él regresa a una tradición muy arcaica, por así decirlo, muy propia de los ñañú. Este libro de Tentación de Luna eh, tiene mucho de erotismo. Es correcto. Y el ñañú es erótico. El lenguaje del ñañú es muy erótico. De hecho, también hay cosas, en algún momento creo que en una entrevista que me hicieron para un periódico, les decía, es que el ñañú tiene algo particular que no se puede traducir. Primero, de manera oral, en una faena, en un trabajo comunitario o en una asamblea, se hacen bromas con una especie de retahíla. Empiezas una frase y como el ñaño es muy tonal, es de tonos, si nada más le cambias el tono y ya tiene otro significado. Una sola palabra, en una frase de 5 palabras, si la primera, la tercera o la última le cambias el tono, ya dijiste otra idea. Y nosotros así es como eh, nos divertimos en un trabajo comunitario. En un trabajo comunitario, difícilmente los vas a ver callados. En la faena, en la milpa, construyendo, en donde sea, cuando estamos en la faena es muchas risas, gritos, es relajo. Hay gente que no, solamente está riendo. ¿Por qué? Porque una frase te permite hacer un juego, una cadena de frases. Y es divertidísimo, pero no se puede traducir. Es imposible. Yo he recopilado, he grabado muchas de estas sesiones, por así decirlas, y no se pueden traducir. Pero está muy inmerso, muy lleno de palabras muy eróticas. En el ñaño pasan de manera natural. Cuando las convertimos en español es donde el pudor aparece y no podemos nombrar ciertas partes, ¿no? O sea, ahí es donde te rompe con todo. Por eso se hace imposible traducir también. ¿Por qué? Yo creo que si lo que decimos en ñañú lo convertimos al español, nos van a excomulgar, ¿no?
Ese Sí, es el riesgo. claro. Entonces, este libro, sí, pero incluso desde Canto Roto ya aparecen cosas muy interesantes que a veces también a mí en lo personal me cuesta mucho eh, hacer esta traducción. O sea, digo yo, ¿cómo le hizo? ¿Por dónde? Y luego además el español, de lo que también amo mucho del español es que tiene una riqueza de sinónimos. Entonces, murmullo, híjole, se ñañó, le piensas, ¿no? Pero él de repente tiene la palabra y la pone, la coloca ahí, ¿no? Entonces, es un trabajo que ha hecho, ahí está, necesita más tiempo para analizarse. Cuando presentación, cuando la presentó Tentación de Luna, yo lo acompañé en una de estas presentaciones y él decía que a veces él escribe sus textos y llega a la faena, llega al trabajo ahí con sus vecinos y se los lee. Dice, y no me pelan, no me hacen Sí, caso, pero yo quiero ver el impacto, yo quiero ver qué piensan. Y a veces hacen bromas, ¿no? Y me lo imaginé él leyéndolo. Yo no me imagino en una faena leyéndoles una poesía a mis vecinos. Eh, no sé cómo lo tomarían, pero creo que de loco no me bajaría, ¿no? Es raro. La expresión en lengua ñañú, sobre todo en poesía, se vuelve muy difícil. Esa a manera general es una percepción, pero ¿qué crees? Que cuando yo estuve revisando, cuando estaba yo en el Centro Cultural del Valle del Mezquital dando clases de ñañú, con otro compañero también de Santiago de Anaya, un músico, él un día llega conmigo y me trae este libro de Raúl Guerrero Guerrero, el de los otomíes del Valle del Mezquital, y hay un capítulo donde él recopila las canciones de algunas comunidades del Valle del Mezquital. Y entonces algunas, las no populares, las tomó Armando, que se llama así, es nuestro amigo de Santiago de Naya, y me dice, oye, dice, yo no sé qué dice aquí, porque yo lo hablo, pero no lo sé leer. Pero además tenía partituras. Entonces dice, este va así, tan, 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 tan. sí, Dice, pero aquí, ¿qué dice? Entonces ya se lo leí y me dice, pero no cuadra, dice, la métrica no cuadra. Bueno, pues vamos a trabajar. Y trabajamos las canciones y una de estas es se me hace muy romántica porque dice así, ¿quién cuidará mis animalitos? Tú los cuidarás, tú cuidarás mis animalitos y también mi amor. Bueno, o es una pedida de novia o es una pedida de matrimonio. Pero es un poesía, es un poemario, es un poema de cortejo. claro. Una Eh, declaración. Es una declaración de amor, ¿no? Yo me imagino al muchacho de un lado de la loma y a la muchacha del otro lado de la loma, ahí pastoreando sus chivos. Dice, toda su mazimbo ni no y gisu no mazimbo ni ne mazimate. Bien, traducido al español, interpretado al español es, ¿quién, otra vez, la métrica no alcanza, pero ¿quién cuidará mis animalitos? Tú los cuidarás. Tú cuidarás mis animalitos y también mi amor. Digo, no, o sea, ¿cuándo lo rescató? ¿En 1940, 50, 60? No Sí, importa. sí, Pero es una canción tradicional, o sea, yo me imagino a las señoras, a los señores ahí en el cerro siempre cantándola. ¿Desde cuándo existe esa canción? No lo sé. Pero me está diciendo entonces que sí, los otomíes tenían ya una tradición literaria, poética, musical, eh, hasta filosófica. Y entonces, pues rompe con todo. Aquí regresamos a esta parte de la primera de la entrevista, cuando algunos maestros de educación indígena dicen, es que la palabra otomí es peyorativa. Y cuando los textos y algunas investigaciones dicen que en Nezahualcóyotl, en realidad sus poemas originalmente eran en otomí, dices, o sea, no, deberíamos de reivindicarnos y utilizar la palabra otomí como un escalón para todo lo demás. Entonces, digo, ¿por qué hacemos esto de repente, no? Pero ahí está. Entonces, los otomíes sí ya tienen una tradición, una larga tradición no registrada. sí, O sea,
traían muchas cosas que no las registrábamos. En este momento lo que hace Chico Jaén es hacer un registro, pero también hay una propuesta muy fuerte con respecto a sus textos. A mí, eh, a veces me cuesta desde esta parte, si quieres, muy exigente, crítica con respecto a cómo está Ñeño y cómo se convierte en español. Pero después digo, bueno, es que aquí la poesía es de metáforas. Entonces, pues sí, ya en la poesía y en español, como tiene que tener un ritmo, como tiene que tener, digo, pues sí, solamente así, porque si lo hago del ñañú, una traducción literal al español, no alcanza, no serviría, no comunicaría como ahora sí está, ¿no? Entonces, sí es un ejercicio muy interesante, muy fuerte, y la verdad es que qué bueno que lo está haciendo. Ojalá y más personas se dedicaran a esto. Hay algo también que me preocupa, no sé si sea necesario tener una formación. Yo no la tengo. Confieso que no tengo una formación literaria, ¿no? O sea, me refiero a que no estudié letras hispanas, no estudié, no sé, ¿no? Yo de formación soy ingeniero en tecnologías de información, nada que ver con esto. Estoy más metido en programar, en programación y este tipo de cosas. Y la literatura, pues, porque me ha acompañado. En el caso de él, él es teólogo de entrada, ¿no? O sea, él estudió teología, filosofía. Entonces, la carga que trae él es muy fuerte. A veces, cuando leo Tentación de Luna, me imagino a una Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, sí tiene mucho de eh, lo religioso, pero también sí tiene mucho de lo filosófico, pero también sí tiene mucho de lo erótico. Estaba pensando en Efrén Rebolledo y digo, wow, o sea, mm, Claro, por ejemplo, ¿no? Claro. por ejemplo, dices, ahí está, o sea, al final de cuentas, y además el erotismo, pues es parte del ser humano. Que la guardemos mucho, que la ocultemos, que busquemos no hablar de ella, es una cuestión de educación, no sé si sea la correcta, pero siempre ha estado, ¿no? Entonces, yo creo ellos dos, por ejemplo, Chico Jani y Margarita León, están haciendo un trabajo extraordinario y algo que también rescato yo de la pandemia es que nos permitió conocer a más gente que si hubiéramos seguido como veníamos, no la hubiéramos conocido. Hay mucha gente que está Sí. haciendo mucho trabajo, incluso esto que estamos haciendo en este momento es derivado de eso que ya nos dejó la pandemia y que está dibujando otras posibilidades de hacer. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, hay un muchacho del Alberto, de aquí de Ixmiquilpan, él recita. Y también está empezando a escribir, pero él de entrada él recita, él tiene unos poemas muy fuertes, muy de la comunidad, muy del ñañú, pero están extraordinarios. Me gusta mucho cómo los está recitando él. Tiene también una carga filosófica muy fuerte, eh, pero no tiene texto todavía. Y aquí el asunto, el otro punto de este asunto, bueno, a lo mejor ahorita por la tecnología va a estar en la nube y va a estar disponible, pero en algún otro momento hablábamos de otro amigo, escritor, investigador, Francisco Luna Tavera. Él no tuvo, él no escribió y en este momento no lo podemos citar. Que desafortunadamente, para que quedes en la memoria tienes que tener esto, para que te citen. O sea, no hay evidencia. O sea, los que lo conocieron y convivieron con él dicen, no, es que el maestro, esto. Sí, pero en este momento necesitas forzosamente el texto o el audio para que te puedan citar. Entonces, yo creo que el ejercicio que debería de empezar a hacer mi amigo de acá de el Alberto Ixmiquilpan es empezar a escribir. Aunque, insisto, ya están sus audios, ya se transmiten en la radio y eso puede ser una buena referencia, aunque eh, a veces se pierden los archivos y pues vuelves otra vez a empezar de cero, ¿no? Sí, es este soporte digital que nos permite hacer, por ejemplo, esta charla, que de otra manera sería no imposible, pero más compleja, más complicada. Podemos hacerlo, pero en realidad este soporte digital, pues no se compara con el soporte físico, que significan los libros, y de pronto estos personajes
que aunque sigan esta tradición oral que es muy fuerte y que permitió que superviviera una gran cantidad de historias, canciones y músicas a lo largo de la historia, esta recopilación que mencionabas del profesor Raúl Guerrero Guerrero, que trae incluso partituras porque él era músico, él tocaba el piano y sabía muy bien escribir música y leerla, pues fue una manera extraordinaria de poder preservar esto de manera física. De otra manera, a veces la tradición oral tiene sus variantes, es que se cantaba distinto aquí, se cantaba distinto allá, y estos poemas, por más memorizados que estén, en algún momento irán siendo tergiversados porque alguien le quiere poner otra palabra, etcétera. El soporte del libro sigue siendo el más confiable y pues el que perdura, ¿no? Todos tenemos libros físicos en casa. Yo el año pasado estuve buscando archivos míos en las nubes, en la nube, en las páginas. Muchas de esas páginas ya desaparecieron y ese Ajá. material voló, ¿no? Está desaparecido. Entonces sí es importante. Nos quedan algunos minutos, Hipólito. ¿Cuál crees que sería el futuro, el camino? Ya lo mencionaste un poco, esta gente que está haciendo cosas interesantes. Margarita León, por supuesto, tuve la oportunidad de ser jurado junto con ella hace 2 años del canto de mi tierra ñañú, y ganó un poema precisamente de Chique Jaén. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el futuro de la literatura en Hidalgo que se escribe en lengua materna? Tenemos dos problemas muy fuertes. La primera, la más delicada, la más grande, es que no estamos educando para leer y escribir en lengua ñañú. Necesitamos hacer un ejercicio muy fuerte, primero para enseñarle a las nuevas generaciones a leer y escribir en lengua indígena. También están haciendo algunos amigos esfuerzos. Estoy pensando en este momento en Álvaro Hombre Santos, creo. Hombre Agua. Bueno, Álvaro Hombre es un profesor de educación indígena que está dando talleres para aprender a leer y escribir en ñañú. Desconozco si el Centro Cultural del Valle del Mezquital sigue haciendo este ejercicio, pero es muy necesario. Em, Esa es la primera parte. La segunda parte, no tenemos mucho una escuela de creación literaria, no estamos formando literatos. Eh, Afortunadamente o desafortunadamente, los escritores que tenemos nacieron por otras circunstancias muy diferentes, pero sí nos necesitamos generar una posibilidad para tener una escuela. eh, o no sé si una escuela de creación literaria, pero sí en general, yo creo que, y aquí hay que reconocerlo así, en el caso de Santiago de Anaya, esta tradición que traen con de la Orquídea de Plata, no sé qué número de edición sea la que ya estén trabajando, pero sí ha permanecido año con año el de fomentar, el de escriban, escriban, y sea como sea, eso ha generado que tengamos ahí, no dos, creo que si no mal recuerdo, Santiago de Anaya tiene a Felipino Bernal, que terminó viviendo en Ixmiquilpan, pero que es originario de Santiago de Anaya, que sus últimos libros fueron de poesía para niños incluso, que se los editó la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. También poesía muy bonita, muy hermosa. Ahí estaba pensando que tanto el de Canto Roto como el de Marcha y Olvido de Chico Jaén, en uno de los libros, no recuerdo el título porque ese nada más lo tengo en digital, de Felipino Bernal, son, si no similares, pero ambos usan los mismos elementos. El mezquite, la naturaleza del Valle del Mezquital, los utensilios del Valle del Mezquital, ahí están presentes, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Santiago de Anaya, lo que se rescata es su tradición con respecto a estos concursos. Eso les ha permitido que de alguna manera otros se interesen en escribir. Entonces, en el Valle del Mezquital, nosotros, salvo Santiago de Naya, los demás municipios no están trabajando. Si hablamos con respecto al número de hablantes, Nicolás Flores es el municipio con una población joven con mayor número de hablantes. Cardonal es el municipio con mayor número de hablantes de acuerdo al número de población. Ixmiquilpan, ya no. Ixmiquilpan tiene un proceso de pérdida de lengua muy acelerada.
el caso de Ixmiquilpan es delicado, no lo están observando muchos académicos sobre todo, o bueno, el propio estado, el propio municipio, el gobierno no lo está observando. Eh, Uno está tratando en lo personal de decirle a la gente, necesitamos recuperar, necesitamos trabajar. Sí nos sentimos orgullosos de ser ñañús, pero la lengua es uno de los elementos que estamos perdiendo y en Ixmiquilpan el proceso se está acelerando muy peligrosamente, ¿no? Por eso es que ya los que más o menos estamos haciendo esto, observando esto, sí vemos que Nicolás Flores habría que, con lo que ya tienen, ese capital que tienen, hay que darles más elementos para que empiecen a producir textos. No, yo en este momento no conozco a un escritor de Nicolás Flores. De Cardonal sí tenemos, pero Cardonal se ha dedicado un poco más al estudio de lo social y de la antropología. Eso también se los admiro a ellos. Tienen muy buenos maestros que están estudiando y antropólogos que están estudiando la lengua, su comportamiento, la sociedad en Ñañú. Y Santiago de Anaya, pues sus poetas. Ixmiquilpan, estamos ahí mixeando, pero sí nos faltan más. No tenemos también muchos escritores. Eh, pero no sé si sea a nivel nacional. Quiero pensar que sí. Tenemos un problema y yo creo que la raíz también tiene que ver con el sistema educativo mexicano. Desde el momento en que, por ejemplo, en la preparatoria desapareció filosofía, Claro, nos rompió. sí, Entonces, claro. a lo mejor el problema es nacional, no nada más local, ¿no? Eh, pero yo sigo insistiendo en que tenemos esperanzas. Hay que seguir trabajando. Yo creo que el momento en que nosotros bajemos la guardia, en ese momento sí ya va a ser eh, imposible recuperar algo. Pero de momento creo que se puede hacer algo. Eh, yo espero que este programa, por ejemplo, nos ayude y que otros jóvenes se asomen y puedan intentarlo. En la medida de lo posible, seguramente en Ixmiquilpan estaremos pidiendo que el ayuntamiento en este momento empiece a pensar cosas diferentes. Por lo menos me llama y me gusta el ejercicio que están haciendo en este momento, que es el de hacer visitas guiadas con los niños de las escuelas primarias, que conozcan los lugares importantes de Ixmiquilpan, el puente de piedra que es de 1650, de los primeros puentes de Latinoamérica. Además, este, la, el catedral, el exconvento de 1550. Pues estamos hablando de historia, de la importancia de Ixmiquilpan, que de repente cuando uno va y ve a los niños que van con sus papás, también los papás se quedan así como que, ¿es en serio? O sea, sí, tenemos mucha historia que no la hemos valorado, que no la hemos socializado. Entonces, yo creo que como este ejercicio, yo tengo fe en que el municipio y otros municipios empiecen a sumarse, porque si perdemos la primera parte, la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, estamos perdiéndolo todo. Entonces, sí necesitamos trabajar. Es un reto muy fuerte y yo creo y tengo esperanzas de que algo se pueda hacer. Claro, y además, bueno, está otra serie de escritores que vienen del Valle del Mezquitar, que ahora vienen a mi mente, como Rogelio Perusquía o como Venancio Neria Candelaria, que aunque no escriben en lengua, la conocen, tienen una esencia muy fuerte de lo que es el Valle Mezquital, y esa es otra vertiente de la literatura que vale mucho la pena explorar. Hipólito, te agradezco mucho este ratito que nos diste para charlar, y por supuesto que seguiremos platicando más adelante a lo largo del tiempo del año, pues de temas que nos llaman particularmente la atención a quienes amamos, como tú decías al principio, los libros, ¿no? Y que los creemos que son verdaderamente herramientas de transformación. Hipólito, te mando un abrazo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. La verdad es que estos espacios se agradecen porque a uno lo revitaliza, a uno le hace recordar cosas que dices, ah, sí, cierto, estaba en esto. Y a veces también de tanto que uno quiere contar cosas, a lo mejor uno se pierde porque dice, ay, es mi momento de Claro. brillar, ¿no? No, muchas gracias, querido maestro. La verdad es que siempre es grato platicar, conversar y es grato hacer este tipo de ejercicios porque creo que estamos haciendo algo que muchos de nuestros jóvenes, de nuestra niñez,
vamos a apostar porque ellos también les llame la atención y yo creo que la mejor forma de hacerlo, primero es este ejercicio y el segundo es visitarlos en sus escuelas, que nos vean, que nos conozcan, que sepan que un escritor también es como ellos. Muchas Sí, gracias, así Luis. de común y así de corriente. Unos somos más corrientes que comunes. Gracias, Hipólito. Te mando un abrazo y nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.